Hola amigos, aquí como siempre les habla Oscar Gómez de Experiencia Directa. Un saludo para todos los que me ven en diferentes partes del mundo. Y ya saben, como siempre, aquí estamos del día domingo para comenzar un nuevo video y mantenerlos al día de muchas historias que me han pasado a mí. Y de igual manera, de eso les voy a hablar hoy. Usted sabe de que ah, como ustedes vieron, Jesucristo lo dice en Mateo 4, que Jesucristo, el Espíritu lo envió a Jesús al desierto para ser tentado. Y él estuvo ahí 40 días y noches sin comer. Y entonces ahí fue que el tentador se aprovechó de él. Bueno, no se aprovechó de él, se aprovechó del momento. El tentador se aprovechó del momento para ponerle en tentación. Y por eso le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Como que dice, estaba tan hambriento, 40 días sin comer, prácticamente un ayuno completo. Y imagínense, pensó que estaba deseoso de un pedazo de pan, ¿no? O tendría un gran antojo, un gran deseo. Pero no, ¿qué le dijo él? No solamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Eh, y entonces, igual en otra parte donde Jesús, donde los discípulos de Jesús querían sacarle el demonio a un joven, y todos los discípulos juntos no pudieron. No pudieron todos los discípulos de Jesús sacarle ese demonio. Y llegó Jesús y rápido lo sacó el demonio al muchacho. Entonces el muchacho quedó libre de ese demonio. Y entonces le preguntaron a Jesús, Señor, pero ¿cómo es que nosotros queremos sacar ese demonio hasta en el nombre de Dios, en nombre de Dios y del Padre o de Jesucristo? Y nada, ninguno pudo, ni todos juntos. ¿Qué le dijo Jesús? Ayuno y oración, les dijo que le faltaba a ellos ayuno y oración, imagínense. ¿Por qué? Porque el ayuno y oración nos da ese poder. Nos va uniendo más, afinándonos más con nuestro ser interno. Nos vamos purificando, desintoxicándonos. Y entre más días mejor. Algunos, imagínense, algunos dicen, vamos a hacer ayuno, dicen. Pero lo primero que agarran un pedazo de pan, un vaso de leche. Para ellos eso no viene a ser no viene a ser nada, es decir, que es parte del ayuno. O tomarse un jugo de naranja con un pedazo de pan o un vaso de leche. Pero no, es que ayuno es sin comer nada. Pero sí necesitamos tomar agua porque no se secan los riñones, eso sí. Yo escuché de alguien que eh, quiso hacerse el ayuno de 40 días como Jesucristo. No, terminó con un úlcera, ¿no? Una gran gastritis y úlcera, imagínense. Directo al hospital. No, todo tiene que ser por pasos. Cuando Jesús se hizo ese ayuno de 40 días, ya él había ayunado muchas veces. Porque todo es un proceso. Yo una vez, hace muchos años, me hice un ayuno de 3 días. Imagínense. Y me aguanté los 3 días. Y al cuarto día a trabajar, a comenzar a comer un poco y a trabajar. Entonces, tenía un amigo también que estaba haciendo el ayuno conmigo de 3 días, pero a los 2 días se rajó. Entonces, él dijo, hasta aquí llego, me dijo. Y yo me hice un día más, fueron 3 días. Pero hoy, en esta ocasión, les voy a narrar de una historia
que yo viví, podemos decir, y fue en el 2017. Fue un día 19 de abril. Fíjense bien, yo había leído libros que que las plantas, por ejemplo, tienen sus elementales. Y así es, ¿no? Tienen sus elementales y nosotros podemos hablar con las plantas, hablarles, tocarlos, abrazar los árboles. Y, y seguido escuchaba a alguien que hablaba también de eso en videos en ese tiempo también, en el 2016 y 17. Y entonces en mi casa teníamos arbolitos de pera. Digo arbolitos, pero uno sí estaba bastante más alto. Entonces yo, inspirado, me acerqué al que estaba más alto. Estaba más o menos de grueso así, de este grueso. Y yo llegué y me abracé al arbolito de pera. Lo abracé y le dije, si, si me escuchas, dime algo o hazme sentir algo, tu presencia. Y ahí tuve un momento abrazando el árbol. Y después después ya lo dejé, pues realmente no, en el momento no sentí nada. No sentí ninguna diferencia o alguna energía o algo que me hablara. Quizás no era, yo pienso de que no era merecedor de esa experiencia, por eso sucedió eso. Porque eso fue como a mediodía, imagínense, por ahí como a las 12 o casi a las 12 fue eso. Y como a las 2 horas yo ya me sentí enfermo, empezó a sentirme mal, caliente, empezó una fiebre, un dolor de cabeza, comencé a sudar, se me fue el hambre, no tenía ni ganas de comer ni nada. Ese fue un día martes. En la noche ni pude dormir bien, en la noche casi no dormí. Y como ustedes saben que yo soy masajista y atiendo con citas, entonces me llamaban y yo decía que ya no podía hacerlo, que estaba enfermo. Pero tenía unas personas que ya tenían cita y yo no tenía teléfono como llamarlas. No podía llamarles y como no tenía teléfono, así que tenía que echarme un baño para limpiarme todo aquel sudor y me vestía y ya los esperaba a la hora que ellos decían, que los tenía anotados y tal vez eran como 2 o 3 y entonces ya los atendía con aquel malestar, con una fiebre, dolor de cabeza. El dolor de cabeza nunca desaparecía, se estaba ahí. Era un dolor que era como toda la mitad de la cabeza, todo así, la mitad. Era un dolor tremendo. Y como doliente de los huesos. Y así fueron todos los días. Pero comencé a tener experiencias extrañas, diría uno, ¿no? Comencé quizás el día martes, ¿no? Pero como ya el miércoles ya había transcurrido muchas más horas, ya comencé a ver unas siluetas que llegaban a mi cama. Se veían que eran pues siluetas así, con todo, brazos, piernas, cabeza, y estaban ahí como varios. No sé si eran 2, 3 o 4, se veían las siluetas y estaban conversando entre ellos.
pues yo no escuchaba que me hablaran a mí, no. Yo sentía que entre ellos estaban conversando, más bien planeando, quizás planeando qué iban a hacer conmigo, ¿no? Si me dejaban morir o, o tenían que rescatarme porque tenía que cumplir alguna misión, ¿no? Ah, y, y en todo eso también ah, hubo una noche que yo estaba, casi siempre estaba como sentado en el respaldar de la cama, igual manera como reflexionando, momentos, trataba de meditar con ese malestar, pero estaba ahí pidiendo, orando la salud, sudando a chorro. Y hubo un momento que comencé a ver algo allá lejos. Y poquito a poquito fue agarrando la forma que era una carreta. Era de esas carretas que se ven como en el tiempo del conde Drácula. De esas. Se veía el caballo jalando la carreta. Como si esa carreta venía como a donde estaba yo. Y poco a poco le comencé a verle la cara al jinete, ¿no? Que la traía la carreta. Y ya cuando estaba más cerca ya me fijé que era una calavera, ¿no? Es decir, que era tapado, pero la cara era de puros huesos, solo la calavera nada más. Entonces la calavera venía manejando aquella carreta y venía por donde mí. Y claro, llegó hasta cierto punto donde ya desapareció. Ah, y así y eso de las siluetas era todos los días. Bueno, hubo un momento que vi una sombra mucho más grande, casi cerca del techo del cuarto, y estaba ahí cerca de la ventana. Se veía que era una sombra que tenía brazos y piernas. Ese fue otro día, pero normalmente sí se ve, siempre estaban las otras siluetas de otra gente que tenían una estatura normal. Y se veían que eran también delgados, pero estaban hablando entre ellos. Claro, hablaban en un idioma que yo no entendía. Y por eso pienso que no estaban hablando conmigo, sino que entre ellos. Ah, y otro momento, hubo un momento que también, que yo ya estaba acostado también, porque era de día y de noche. No salía del cuarto, excepto que tendría que atender a algún cliente que tenía cita. Me echaba un baño, eh, me cambiaba de ropa para ese momento, ahí con fiebre y dolor de huesos, un dolor de cabeza insoportable. Mi esposa me decía, tienes que comer algo, tienes que comer algo. Y yo decía, no, es que no tengo hambre. Y ella me había puesto bien flaquito, más de lo que soy. Entonces, en una de esas que era de día, volteé así y tenía un niño ahí en mis brazos. Estaba acostado así el niño y lo tenía aquí, la cabeza en mis hombros. Y yo del niño me veía como feliz, pero y sonriente a la vez. Eso fue un momento y después, claro, desapareció. Hubo otra ocasión de que um, estaba acostado y estaba despierto y nada más me dieron ganas de voltear a ver a un lado, como a la altura de mi cabeza, y miré hacia atrás y ahí vi una virgen que estaba parada. Ahora los que saben de vírgenes, a lo mejor ustedes pueden decirme qué virgen eran.
como hay tantas vírgenes y cada quien tiene su nombre. Porque la virgen que yo vi allí estaba toda de blanco, completamente, toda de blanco. Eh, Me parece que le vi como unos adornitos dorados, pero sí estaba toda de blanco. Y me estaba mirando dulcemente y tenía una sonrisa que más seguro que me estaba dando fuerza, como que dice, la vas a hacer, la vas a pasar la prueba. Entonces, imagínense, esa fue una sola vez, el niño también una sola vez. Bueno, otras pruebas es que comenzaba a escuchar cosas, ¿no? Escuchaba pasos también. Y como si alguien entraba, pero no veía a nadie, eso sí. Ah, y entonces fueron pasando los días así a las personas adultas, como mayores que yo, podemos decir, les había escuchado decir de que cuando uno estaba casi por morirse, siempre llegan los, la familia de uno que ya falleció, comienzan a aparecer. Pero normalmente uno reconoce que son los otros, los hermanos, sobrinos o tíos, que son los que están llegando allí al lado de la cama y les hablan normal, les dicen te estamos esperando, ¿no? Aquí te esperamos, aquí te esperamos. O hemos venido por ti también. Pero esos que estaban ahí cerca de mi cama, eso no ni les entendía lo que decían. Estaban hablando en un idioma que desconocido, podemos decir. Sí. Ah, entonces, entonces mi esposa me decía, no, le vamos a llamar a su hijo que lo venga, que lo lleve. Lo voy a llamar a su hijo. No, déjalo así, le decía yo. No, déjalo así, no le llame. Esto ya va a pasar, esto ya va a pasar. Y esto ya va a pasar, llevaban 3 días, 4 días, ¿no? Y siempre estaba igual. Y entonces, ya después llegó el 5 días, y igual viviendo toda esta experiencia con dolor, sudando a chorro, una fiebre bien caliente, ah, el dolor de cabeza, dolor de hueso más todavía. Y la gente me llamaba y decía, lo siento, pero no puedo, es que estoy enfermo. Y entonces después mi esposa le llamó a mi hijo y mi hijo llegó por mí, pero eso fue ya un día sábado. Um, Cuando él me llegó como a las horas de mediodía y él me llevó a la clínica. Entonces ya en la clínica vieron mi tarjeta de seguro y dijeron, no, esta aseguranza no la aceptamos aquí. Esta es para que vaya al hospital, dijeron ellos. Entonces como mi hijo ya tenía que ocuparse en otra cosa más tarde, ya él le llamó a mi hija. Y ya mi hija más tarde llegó por mí. Entonces ya me llevó al hospital de emergencia. Ya me hicieron los exámenes. Y me metieron en el tubo. Me tomaron placa de los pulmones. Me pusieron suero. Me sacaron sangre.
¿no? Y me metieron una aguja aquí en la mera espina dorsal, aquí atrás, abajo, que ahí me hicieron pegar un brinco, porque cuando me metieron la aguja, como me tocaron el nervio ciático, que sentí el dolor ahí, en el nervio ciático para un lado. Y yo pasando el rato ahí, los doctores decían que todavía no sabían qué era. Me preguntó como, ¿qué los síntomas míos? Le dije, tengo dolor de cabeza, eh, fiebre, dolor de huesos. Entonces me dijo, bueno, ellos mismos no sabían, pues los síntomas no sabían qué era. Porque después el doctor, como a la hora o un poco más, ya llegó al cuarto donde yo estaba con suero ahí. Llegó bien contento, bien alegre, porque había encontrado el resultado. Y dijo que lo que yo tenía era neumonía. Y entonces dijo que el síntoma del dolor de cabeza no es parte de neumonía, por eso que ellos no sabían qué es lo que yo tenía, porque el dolor de cabeza no. El que tiene neumonía debe de tener un dolor de pecho, porque la neumonía es de parte de los pulmones y es cuando hay mucho líquido, es cuando hay mucho líquido en los pulmones, se va almacenando eso también de acuerdo a lo que nosotros comemos también. Entonces, estaba contento el doctor porque me encontró que lo que yo tenía neumonía. Así que nada más me dio 7 pastillas, que me tomara una pastilla al día. Y de allí, mm, bueno, para el dolor de cabeza no me dio nada, pero digo, él se fue quitando conforme fue bajando la fiebre, por ejemplo. Se fue yendo el dolor de cabeza. Como eso fue sábado, como ya el domingo, comencé a sentirme ya un poco mejor. Ya me habían puesto suero. Ya tenía las pastillas. Y la primera pastilla que yo me tomé, como si al rato me dormí, y no sé cuántas horas o tiempo pasé dormido, pero cuando desperté estaba todo mojado. Todo estaba mojado. Mi ropa completamente mojada. La cobija también. Empecé como dormido, empecé a sacar ese líquido. Me salía por todas partes, porque ese líquido esa agua que me salió tenía mal olor, esa agua que me salió, mal olor tenía. Y así me fui tomando las otras pastillas una vez al día nada más. Después que me tomaba la pastilla, al rato me dormía y cuando despertaba estaba otra vez todo mojado. Pero conforme pasaban los días, lo mojado era menos, cada vez menos, cada vez menos. Como que dice que ya el último día ya no salió nada. Pero la primera vez sí, estaba súper mojado. No sé de dónde había salido tanto. Ahora, analizando todo eso, de cómo es que agarré neumonía, uno porque eh, trabajaba demasiado. Como ya le he dicho que soy masajista y trato cualquier dolor así del cuerpo. Voy enderezando los huesos, enderezo la columna. Entonces hay veces que tenía clientes que los atendía a las 10 de la noche, a las 11, terminaba cerca de las 12, imagínense. Y a dormir, a levantarse temprano el siguiente día. Entonces se va cargando uno como de un estrés, ¿no? Que comienza a mantener todo apretado, los músculos acá.
los músculos, los hombros y lo que rodea los pulmones. Otra parte tiene que ver mucho lo que uno come. Como el que come mucha carne. Por ejemplo, yo participaba antes mucho de los retiros de la iglesia. Tocaba el teclado con ellos. Pero ¿qué pasaba? Que en los retiros, supuestamente, como les decía al principio, debía uno como tener un ayuno, ¿no? En los retiros. Pero en los retiros que yo iba, prácticamente es cuando más se comía. Y el problema es que en desayuno, almuerzo y cena, todo era con carne. Y cada vez que yo servía en el retiro me había dado cuenta de que terminaba con dolor de cabeza. Ya como eran retiros a veces de viernes, sábado y domingo, ya como el sábado en la tarde yo ya tenía un dolor de cabeza, porque todo era con carne. Entonces, el domingo también llegaba a la casa con el dolor de cabeza. Amanecía el lunes con el dolor de cabeza, pero ya comenzaba a bajar, porque ya en mi casa no estaba comiendo carne. Comía carne, pero no todos los días, ¿sí? Como carnes rojas, como 1 o 2 veces a la semana, y otras carnes de pollo. Hay días que nada de carne. Sí, siempre comía vegetales, eso sí, siempre me han gustado los vegetales y las frutas. Ahora, yo después de eso me puse a analizar lo del árbol, ¿no? Que abracé el árbol, yo no sentí nada, pero yo pienso de que, y es por eso que no estaba preparado, necesitaba desintoxicarme, porque que todo comenzó después que yo abracé el árbol. Quizás algunos que me escuchen dirán, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que estaba bien, completamente me sentía bien ese día martes. Nada más me inspiré en ir a abrazar el árbol. Lo tuve abrazado allí un par de minutos, a ver si yo sentía algo. Tenía los ojos cerrados y le pedía al árbol que se manifestara. Y después, como a las 2 horas, yo ya estaba enfermo. Por eso creo que necesitaba yo desintoxicarme para tener un mejor contacto con los elementales de las plantas. Entonces, bueno, lo que también quiero decir es que, bueno, después que yo pasé ya esta experiencia, desde que yo pasé esta experiencia, yo desde entonces decidí no comer carnes. Me volví vegetariano. Más bien soy vegano. Hasta hoy en día no consumo las carnes. Primero comencé con las carnes rojas. Bueno, el puerco desde niño nunca me gustaba. Cuando estaba niño me daban unos chicharrones y me los comía porque ellos me lo daban y además tenía hambre. Pero ya que yo fui entrando ya en razón, dije no quiero comer puerco, carne de puerco. El res de vez en cuando. Prácticamente como de niño me acostumbré a no comer carne, porque si nos daban carne era 1 vez a la semana, los días domingos. El resto, vegetales, arroz y frijoles y huevos. La taza de leche en la mañana sí siempre no me faltaba. Y entonces, primero, como decía, primero dejé las carnes rojas, la de res, no comer más. Después comencé a comer, fui dejando a los días. Bueno, también otra cosa, comencé a sentir como si la carne estaba así sin cocinar,
le sentía el sabor a sangre. Eso comencé a sentirle. Y después fui dejando el pollo, pero pasaron un par de semanas, quizás 2 semanas, y el pollo ya dije, no más pollo hasta aquí. También comencé a sentirle ya como si el pollo tenía sangre. Fui dejando la leche también, así como leche de vaca. También comencé a sentirle ese saborcito como la leche con sangre. Dije hasta aquí la leche. Dejé el queso, la mantequilla, los huevos. También no consumo nada hecho de harinas tampoco. Prácticamente no como ningún tipo de pan. Como, así como pan sería si es hecho de trigo, sí. Aparte de eso, las harinas, ya desde antes me había dado cuenta que, bueno, desde antes ya no estaba evitando, de mucho tiempo atrás. Porque el pan, como tiene el gluten, yo sentía que cada vez que comía pan, aunque sea un poquito, un pedacito, comenzaba a sentirme como este nervio de acá, del lado del cuello, como duro, y ya no podía, perdía la flexibilidad del cuello, y amanecía duro y como un dolor que me corría hasta acá la cabeza, y después corría a este ojo. Amanecía un poco inflamado. Ahora, lo que es azúcar también, ya desde antes ya evitaba el azúcar. Una vez encontré un periódico y decía allí el asesino del siglo, decía. Y comenzamos a leer el periódico allí. Como decía el asesino del siglo, pensábamos que era alguien que mataba, un criminal en serie, ¿no? Pero no, ya cuando estaban hablando y explicando, se referían al azúcar, porque el azúcar nos va desarrollando más las enfermedades. Si alguien tiene cáncer consumiendo azúcar, no es más seguro que se desarrolle más el cáncer. Tumores, si está inflamado, si tiene artritis, gota, gastritis, úlceras, hemorroides, se imagina. Todo lo que esté inflamado va a comenzar a inflamarse más. Por eso le pusieron ahí el asesino del siglo. Y eso que estaba en la primera página, estaba en letras grandes, el asesino del siglo. Entonces fui dejando, bueno, ya les dije que no consumo ni nada que tenga azúcar, no consumo nada de harinas, les dije que no hay tortillas, menos pupusas, ni arepas, no galletas, solamente que sean hechas de trigo, sí. El trigo lo he comido y no me causa eso que se aprietan estos músculos del cuello, no me pasa nada. Por eso siento que no me afecta en nada, entonces no me causa dolor de cabeza. Porque si consumo algo con azúcar o harina, ya el siguiente día amanezco con un dolorcito de cabeza aquí en esta parte y corre aquí al ojo. Entonces también sí como frutas. Las frutas, aunque estén dulces, también sí las consumo. Bueno, si están muy maduras ya no me gusta comerlas. Muy maduras, ¿no? Así como la banana, si está bien madura, ya no la quiero. Ya no le siento un buen sabor también. Me gustan más así cuando están sazones. Y entonces, pues déjenme decirles que después que yo me volví vegano, comenzaron mis experiencias las más formidables de toda mi vida.
Porque como les digo, desde los 20 años yo conocí la meditación, activación de chakras. Después les voy a narrar las salidas del cuerpo astral. Estamos preparando ese tema. Estoy recordando de muchas veces que he podido salir, gracias a Dios. He tenido esa oportunidad. Y entonces, pero después que yo dejé las carnes, he tenido, yo les digo, un desarrollo mucho más rápido, un desarrollo espiritual, y estoy viendo tanta cosa que poco a poco les voy explicando. Pero sí, me encanta a mí lo que estoy experimentando. Prácticamente tengo experiencia todos los días, que poco a poco les voy a narrar de qué se trata, eso sí, y ya van a ver que es formidable. Yo pienso, como yo he escuchado muchos videos de personas que han tenido sus experiencias, también contactados con extraterrestres, pero hay cosas que yo estoy experimentando que no se les ha escuchado a nadie todavía, y pienso que es algo pues que yo lo estoy viviendo y me encanta lo que yo vivo. Y por eso me mantengo y me sostengo en mi dieta, podemos decir, en el menú de puros vegetales. La gente dice, ¿pero qué es lo que usted come? Dicen, pues vegetales, granos secos, vegetales crudos, otros que se cocinan, ¿no? Como los espárragos, coliflor, brócoli, nopales. También dejé el arroz, como frijoles negros, el trigo, sí. Así que, pero de todas maneras, lo vamos a hablar en otra ocasión y vamos a dejar aquí la historia. Solo me falta más que despedirme de ustedes y que disfruten de este video. Pueden escucharlo cuando ya van a acostarse a dormir. Seguramente van a tener unos dulces sueños. Quizás se duerman más rápidos. Y recuerden que mi canal se llama Experiencia Directa. Soy Oscar Gómez. Estoy aquí en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Desde aquí, para todo el mundo, saludos a todos. Y recuerden que pueden suscribirse, háganme el favor. Envíen o participen a sus amigos también interesados en estas tipos de enseñanza, podemos decir, o de experiencias. Igual, denme un like, aprieten ese botoncito de me gusta y nos veremos en otra ocasión. Así que, y recuerden, si ustedes tienen una experiencia que contar, háganmelo saber, mándenme un mensaje de texto, mándenme un mensaje por WhatsApp al número 843-324-1635, o pueden llamarme también por WhatsApp, no hay problema, vamos a conversar. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, chao.